Estamos pidiendo justicia, 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 justicia. El 15 de septiembre, luego de ir juntando sus soledades, cuajaron la huelga. Más de 10.000 corteros soltaron sus machetes y 210.000 hectáreas en caña expresaron su indignación. Buenas tardes. Continúan en paro los corteros de caña de Cauca y Valle. 12 ingenios están en cese de actividades, pues los corteros se quejan porque, según ellos, su contratación es desventajosa. El presidente de Azocaña dijo que esto no es cierto y que lo que hay son intereses políticos en la manifestación. Leonardo Quintero. Los corteros aseveran que la contratación de los ingenios con las cooperativas son desventajosas, por eso el cese de actividades. Un cortero puede devengar 800.000 pesos, pero de esos 800.000 pesos tiene que pagar la seguridad al 100%, tiene que pagar el transporte que lo lleva a cortar la caña, tiene que pagar la dotación, los implementos de seguridad para cortar la caña, como es el machete, la lima, los guantes y la ropa que se pone para cortar la caña. Tiene que pagar la administración de la cooperativa. Entonces, últimamente un trabajador puede estar recibiendo 300, 350, de pronto se llega a los 400.000 pesos en el mes. Por su parte, el presidente de Azocaña dice que las motivaciones del paro no son exclusivamente laborales. Los corteros de caña, de acuerdo con una de las firmas más prestigiosas de auditoría internacional a nivel mundial, tienen un ingreso promedio por encima de 800.000 pesos, que es muy superior a un salario mínimo legal mensual. Siendo objetivos, las organizaciones empresariales tienen todo el derecho a obtener utilidades por su trabajo y tal, pero habría que ver hasta dónde es ético y es incluso contrario a la productividad y a la utilidad misma ese tipo de contratación. En Colombia incluso hay algunas empresas muy importantes que han retrocedido y que han decidido volver al contrato laboral tradicional, incluso ni siquiera por contratos de corta duración, sino contratos indefinidos, porque uno puede matar la gallina de los huevos de oro, ves que en este caso es la fuerza laboral, con este tipo de contrataciones que no generan motivación, que no generan compromiso, que no generan lealtad con la organización, que son valores que la teoría administrativa ha destacado hace muchos años como valores muy importantes para ganar calidad y productividad. Yo diría que hay tres tipos de empresarios en nuestra región. Hay empresarios criminales. Son esos empresarios que han financiado grupos al margen de la ley e ilegales para defender sus intereses. Eso está claro. En las declaraciones de los paramilitares hay unas declaraciones muy contundentes hacia dirigentes económicos e incluso políticos que se han beneficiado. Entonces llamémoslos empresarios criminales. Pero yo creo que es un sector pequeño, ¿sabe? Hay otro grupo de empresarios que actúa en el marco legal. Entonces, si la ley le permite explotar de la manera más misericordia, lo hace. Si la ley se restringe, pues él se restringe, no transgrede la ley. O sea, hay un tercer grupo de empresarios, lo que los indígenas llaman los empresarios éticos, que quieren dejar de manejar negocios un poco feudales y que quieren abrirse a la inversión, conectarse con la globalización, pero al mismo tiempo quieren ser parte del Global Compact, por ejemplo, y quieren ser empresarios con responsabilidad social. Oye bien, esta es la tierra generosa que me vio nacer, leguas y leguas de valle y río, tierra buena, gente grata pa' conocer. Este es el dulce amargo de la caña, esta es la gente que baila, que ríe, que llora y vive a la vez, y no hay azuquita pa'l café. Aquí viene la historia bajando por el Cauca, la tierra generosa que me vio nacer. El paro de corteros ha puesto de manifiesto que la producción de agrocombustibles, la decisión de sembrar para los carros y no para producir comida, de intensificar el monocultivo de la caña y presionar la tierra, no se ha discutido socialmente, y que el asunto tiene tanto de largo como de ancho. A raíz de la apertura económica, que eliminó todas las posibilidades de producir otros géneros agropecuarios en el país. Recordemos que el Valle del Cauca era una despensa agrícola nacional, aquí se producía soya, sorgo, maíz, arroz, algodón, y después de la apertura económica se dejó de producir todo eso. Lo único que fue rentable producir a partir de la apertura económica fue caña. Se ampliaron los cultivos de caña, los ingenios ampliaron su capacidad instalada,
obligándolos a producir más azúcar, y era un azúcar que no se podía vender en su totalidad en el mercado interno. Y después de que copaba el mercado interno, les sobraba una cantidad de azúcar que tenían que exportar, y tenían que exportar a mercados deprimidos de precios muy bajos. Entonces, razón por la cual los ingenios terminaban exportando ese azúcar a pérdida. Por esa razón, los ingenios en el año 2005 estaban al borde de la quiebra. El gobierno le lanza una tabla de salvación aprobando una ley que obliga a las ciudades de más de 500.000 habitantes a mezclar su gasolina con un 10% de etanol, es decir, les crea el negocio. Y para motivar a estas familias, digamos, para salvarles su negocio y para motivarlos a producir etanol, el gobierno crea toda una serie de incentivos y de subsidios que salen del bolsillo de los colombianos y que van a parar a las arcas de estas tres familias en la región. Esto es, que quienes producen etanol, que es un combustible, no tienen que pagar los impuestos que tienen que pagar los demás productores por los combustibles, como son el IVA a la gasolina, la sobretasa a la gasolina y el impuesto global. Por cuenta de esto, el Estado está dejando de recibir cada año aproximadamente unos 100 millones de dólares. Ahora, esto no sería tan grave si los beneficios de ese negocio se transmitieran a toda la sociedad, es decir, si ganaran los cañicultores, si ganaran los trabajadores, si ganaran los consumidores. Cañero, cortan la caña, cortan la caña, cañero, de sol a sol, cañero. Sobre el tema de los agrocombustibles, lo primero que hay que señalar es que efectivamente están aumentando los precios de los alimentos en el mundo. Y particularmente en el caso de Colombia es un factor porque Colombia está importando una porción muy grande de sus alimentos. Entonces nos llega inflación del exterior. En el caso del maíz, por ejemplo, podemos estar importando entre 2 y 3 millones de toneladas de maíz. Y como en Estados Unidos están haciendo alcohol con maíz, eso ha disparado los precios del maíz en ese país y nos llegan esos precios incrementados por esa situación a los colombianos. Y al aumentar los precios del maíz suben, por ejemplo, los precios de los concentrados, es decir, suben los precios del pollo, del huevo y de la carne de cerdo que se producen con concentrados. Entonces, lo primero que hay que señalar es eso. Y las ganancias, entre comillas, que pueda haber en Colombia por producción de agrocombustibles no compensan las pérdidas que nos significan el aumento, el incremento de los precios de la comida que le suben a la totalidad de los colombianos. Además de esto, podría ser uno de los fraudes ambientales más grandes en la historia de la humanidad. Los estudios importantes en la Unión Europea, la Comisión de Asuntos Ambientales de la Unión Europea, por ejemplo, y estudios de la revista Science indican que el impacto de los agrocombustibles se tienen que medir con lo que ellos llaman desde la cuna hasta la tumba. Eso quiere decir, se tienen que medir desde que se siembra el producto, desde que se siembra el maíz, desde que se siembra la caña o la palma, todo el proceso de cosecha que requiere eso, hasta su transformación final, transformación en agrocombustibles y cuando se queman los combustibles. Si se analiza todo este proceso, desde la cuna hasta la tumba, se llega a la conclusión que los agrocombustibles, pueden ser mucho más contaminantes que los combustibles fósiles. Emiten hasta entre un 50 y un 70% más de dióxido de carbono que los combustibles fósiles.